Bienvenidos amigos a otro nuevo tutorial de LabVIEW con Arduino. En este video vamos a saber programar un encendido de 6 LED en secuencia de 0 a 1 volts. Un LED se enciende. De 1 volts a 2, 2 LEDs se encienden. De 2 a 3, 3 LEDs se encienden. De 3 a 4, 4 LEDs se encienden. De 4 a 5, 5 LEDs se encienden. Y de 5 a 6, los 6 LEDs deben estar encendidos. Así que comencemos. Aquí está nuestra plataforma como ya hemos visto, de LabVIEW. Aquí tenemos un numeric que es GAU. Es diferente porque este es digital y este es manual. Ahora vayamos a la página de blog, diagramas de blog, y aquí tenemos nuestra programación. Iniciaremos con un Arduino IN, como siempre. Deben de tener instalados la programación de Arduino con LabVIEW y serial pin 401 para la configuración del Arduino, para que les jale correctamente. Entonces nos vayamos a Low Level y vamos a Arduino y vamos a IN para iniciar. Cabe destacar que siempre vamos a utilizar un struct while loop. ¿Por qué? Para aquí trabajar nuestra información. Ya como vemos aquí, ya lo tenemos. Ahora, en estos pasos, como hemos visto en el primer video, pisa resource y nos vamos a recreate constant, que sería nuestra entrada de la computadora al COM5, al puerto. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo saber qué puerto es? Nos vamos al inicio, clic derecho y administrador de dispositivos. Aquí en administrador de dispositivos nos vamos a la parte de abajo donde dice puertos, COM y LT. Aquí vemos que nuestro Arduino está conectado en el puerto número 5, como aquí nos los indica. Después vamos a board try, le damos crear constante, nos sale 1. ¿Por qué 1? Porque nosotros estamos trabajando con el Arduino 1. Si le damos clic, nos sale el Arduino Mega y el Arduino Nano. Pero nosotros necesitamos el Arduino 1, como hemos visto acá. Después de esto, nos vamos a Arduino Low Level y Analogy Rate Pin. ¿Por qué Analogy? Porque la fotoresistencia que vamos a utilizar trabaja con los pines analógicos. Entonces debemos utilizar un Analogy para esta ocasión. Como está programado en el primer video, esto ya lo tenemos en cuenta. De ahí nos vamos a Arduino y Low Level y Set Digital Pin Modem. ¿Por qué Set Digital Pin Modem? Porque los LEDs que vamos a utilizar, esos trabajan con pines digitales. Así que utilizaremos el Digital Pin Modem. Después de esto, vamos a utilizar 6 Digital Pin Modem. ¿Por qué? Porque cada uno nos va a dar, vamos a meter los pines que vamos a utilizar en la placa Arduino. Como aquí hemos visto, vamos a utilizar el pin número 3, el pin número 5, el pin número 6, el 4, el 12
y el 10 para nuestros 6 LEDs. ¿Y por qué output? Porque nuestros pines son de salida. Entonces, nuestro diagrama nos dice que de 0 a 1 volt un LED se enciende. Hacemos un strut case, como vemos acá, el strut case. Dentro de ello vamos a meter un Arduino Low Level, Arduino Gray. ¿Por qué? Porque primero estamos declarando qué pines. Después vamos a decir, vamos a comandar a la placa de Arduino para decirle a LED que se encienda o se apague. Después de esto nos vamos a digital pin, crear constante, y en esto vamos a meter los pines que vienen al principio: 3, 5, 6, 4, 12 y 10. Vamos a hacer 6 gray, vamos a hacer 6 Arduinos gray. En cada uno vamos a meter los 6 pines que le pusimos a los LEDs. Por ejemplo, aquí tenemos el 3 y en el evaluador es 0 o 1. Como vemos anteriormente en el video anterior, el 0 es el LED está apagado y el 1 el LED se enciende. Por lo tanto, como nos marca que de 0 a 1 un LED de los 6 debe estar encendido, entonces les damos 1 y a los demás les damos el valor de 0. Mandamos una local variable para decir que el voltaje que nos está dando de acá, que es esto, el voltaje sea mayor a 0 y el voltaje que nos está dando sea menor a 1. Esto es AND, que significa y, que el voltaje sea mayor a 0 y el voltaje sea menor a 1, es verdadero, se enciende un LED de los 6, y en falso se pasa directamente al close. Siempre debemos hacer un close para cerrar el circuito. ¿Por qué en falso no se pone nada? Porque en falso todos los LEDs están en 0. Si aquí nos dice que no es mayor a 0 y no es menor a 1, todos los LEDs deben estar apagados. Posteriormente copiamos todo esto, lo ponemos a la parte de abajo y ahora nos vamos con el siguiente, que de 1 a 2 volts, 2 LEDs se enciendan. Entonces, como vimos anteriormente, el 1 es encendido, el primer LED se enciende, el segundo LED se enciende y los otros últimos 4 están apagados, porque el voltaje que sea mayor a 1 y el voltaje es menor a 2 es verdadero, se enciende. En falso, están apagados todos. Posteriormente, damos un close solamente. Copiamos y pegamos el tercero. Y siguiendo así la secuencia que nos va de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Con un LED encendido, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí pueden visualizar que tenemos un LED encendido, 2 y 3. Y los otros 3 están apagados. En el cuarto case, 4 LEDs deben estar encendidos. 1, 2,
3, 4 y los otros dos apagados, con el voltaje mayor a 2, menor a 3, y el otro mayor a 3 y menor a 4. Los siguientes dos últimos, igual, el voltaje mayor a 4 y menor a 5. 5 LEDs se encienden, el último está apagado. Y al final, como nos viene diciendo la programación, el voltaje mayor a 5 y menor a 6, todos los LEDs están encendidos. En este último caso, el último LED puede o no encenderse. ¿Por qué? Porque veremos más adelante que es muy difícil llegar a los 5 volts. Entonces, el último LED es muy difícil que se encienda, porque debemos tener en la fotorresistencia mayor luminosidad para que el LED pueda encender, los 6 LEDs puedan encenderse. Y en el primero, el primer LED debe estar siempre encendido, nunca debe apagarse. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos marcando. Desde que inicia con 0 volts debe estar encendido. Entonces, esta es nuestra programación para encender el LEDs mediante el voltaje. Como el Arduino maneja 5 volts, por eso lo estamos manejando hasta 5 volts. Y la fotorresistencia se adapta a eso. Entonces, la fotorresistencia nos va a decir cuánto luminosidad transformado en voltaje nos llega. Pasemos a nuestras conexiones en la placa de ProtoWars y en el Arduino.